mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, no se encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es.
Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Mejor día, dioses. Los dioses, los espíritus de los justos hechos perfectos, los que gobernamos la tierra con el poder de su palabra, con el poder del evangelio. La reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios es el juez de todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo le entregó el reino. Cuando Él entregó el reino al Dios y Padre, y Él es Dios en todo y en todos. Así es que en esa gloria estamos. Un saludo a la preciosa amada, a los dioses que nos ven en las naciones, en los distintos lugares donde sabemos que nos están escuchando, y sabemos que nos están escuchando muchos también que todavía ahí, como decía Jesucristo hombre antes, son de la secreta. Pero qué bueno estar aquí reunidos un día más y recibir las instrucciones del Dios vivo. Y eso es lo más importante. Lo más importante es comprender que el Dios vivo es el que está hablando hoy, ¿verdad? No es nadie más, no es un hombre, no, es el Dios vivo. Hoy tenemos un tema bien lindo y, como siempre, el testimonio. Hoy se va a llamar el testimonio del Hijo del Hombre, pero no el testimonio que dio Él de Él mismo, sino el testimonio que dio Jesús de Él y que dimos nosotros hoy de Él. Eso es el tema para este día, pero vamos a pasar al clip, porque tenemos ahí cosas también preciosas donde Jesucristo, hombre, nos dice que la fe terminó, o terminaría, porque Él está hablando en ese tiempo, terminaría al venir la transformación. Póngale atención a eso, por favor.
Bueno, vamos a ver a Hebreos capítulo 6, verso 19. Verso 19. Diga, ancla de mi alma. No de tu espíritu. Ancla que el apóstol Pablo, cuando se trata de alma, él no usa mucho ese término, porque después de la cruz solo se trata con espíritu vivificante. Pero a veces el alma es tu carne. El alma es la que manifiesta tu vida mortal aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que tu espíritu ha estado salvo siempre. El salmista lo dijo, y tu cuidado guardó mi espíritu. O sea que el espíritu, lo que sucede es que al el alma colocarse en estado pecaminoso, ciega el espíritu. Entonces tú no sabías quién tú eras. Pero el espíritu siempre es salvo. De la misma manera, ¿no? Adán hasta la cruz colocó a muchos bendecidos en pecado, y de la misma manera, después que murió, los bendecidos nacen salvos, pero no lo saben porque el alma la tienen en deterioro, la tienen en desconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio no es para salvar tu espíritu, el evangelio es para salvar tu alma. Por eso es que dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande es el amor, porque un día la fe deja de ser. ¿Por qué? Porque al tu cuerpo ser transformado, ¿para qué usar fe? La fe es un don para tu alma, para que tú camines bien en esta tierra. Qué precioso, ¿verdad? La fe es un don, ¿para qué? Para tu alma. ¿Y qué es el alma? La carne. La carne es la manifestación con la que tú te presentas en esta tierra, la manifestación aquí en la mente. Y eso es lo que se salva, no tu espíritu. Tu espíritu es salvo desde antes de la fundación del mundo. Tú siempre has sido salvo. Tu mente, tu carne, tu alma es la que se ha ido renovando. Y hemos llegado ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta la vida eterna. Ahora, dice una cosa. Ahora permanecen la fe, la esperanza. Dos cosas que venían. Y el amor. El más importante es el amor, porque la esperanza y la fe un día desaparecerán. Aquí está el conflicto para toda la humanidad. Y principalmente para los que oyeron a Jesucristo hombre. Porque si ellos dicen que siguen teniendo fe, ellos no creyeron en la transformación. Y si usted y yo creemos que la fe sigue, entonces no creímos en la transformación. Porque no ve que el conflicto es que la transformación, según nuestra mente humana, iba a ser de otra manera. Iba a cambiar el cuerpo físico. Y entonces no lo iban a poder ver en este tiempo, sino que se recuerda que íbamos a volar y era otra manifestación de cuerpo. Y ahí está, como tenemos el mismo cuerpo, pues las personas dicen, estos no fueron transformados. Pero ¿qué es la transformación? Es quitar la carne y darle paso al espíritu. Eso es todo, eso es todo. ¿Y la fe para qué le servía? Para la carne. Entonces sirve, ya no sirve. Eso es lo que está diciendo aquí Jesucristo, hombre. Ahora, en el tiempo de él, claro que servía, si había que salvar ¿qué? Nuestra alma. Es firme ancla ¿de qué? Del alma, para estabilizarnos, para mantenernos ahí. Ahora ya no. Usted necesita un ancla hoy. Ya no si es un espíritu justo hecho perfecto. Usted llegó a la reunión de los dioses. Usted está en la reunión de los dioses. Y Dios también está en la reunión de los dioses. Eso es lo precioso, está comprendiendo la gloria en la que estamos. Muy bien, vamos entonces al tema hoy. Fíjese pues, el testimonio del Hijo del Hombre. Este tema es sumamente importante. Hoy, ¿de quién vamos a hablar? Pues de Jesucristo hombre. Y entonces, ¿qué? Vamos a dar testimonio de que todo lo que dijo era cierto.
y que todo lo que dijo se cumplió. Muy bien. Hay dos testimonios que son importantes, dos testimonios. El primero es el testimonio de Jesús de Nazaret, sobre Jesucristo hombre, y este testimonio es en profecía. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre ni pensaba venir todavía. Hace 2000 años, cuando estaba Jesús de Nazaret, no pensaba venir Jesucristo hombre. Sin embargo, él en profecía da testimonio de Jesucristo hombre. Y número 2, el testimonio de los que fuimos transformados. Y hoy damos testimonio de la misión de Jesucristo hombre, solo que ya no en profecía, sino en la realidad de las cosas. Hoy damos testimonio de lo que hizo Jesucristo hombre. Perdón. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, esto reafirma nuestra mente y nos lleva a vivir en el reino de Dios, que es la transformación, donde podemos disfrutar nuestra herencia. Es importante dar testimonio y conocer el testimonio de Jesús de Nazaret sobre Jesucristo hombre para comprender a dónde nos tenía que llevar él. Porque por no saber este testimonio, los que se quedaron con el velo Jesucristo hombre, y el velo Jesucristo hombre murió. El que está hoy sentado en los lugares celestiales es el mismo Cristo, Dios mismo. Entonces, por eso es bien importante esto. Vamos a comenzar con Juan 3, entonces. Juan en el capítulo 3, verso 5. Juan 3, versos 5 al 15. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, ¿qué dice? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del testimonio de Jesucristo hombre. O sea, Jesús había visto ya la manifestación de Jesucristo hombre. Por eso es que él va a hablar. Y dice: y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales. ¿Quién está hablando ahí? Jesús de Nazaret. Entonces dice: si os he dicho cosas, ¿qué? Diga, cosas terrenales. Porque esto es bien importante. Quiere decir que Jesucristo no les habló a ellos las cosas celestiales. Él habló cosas celestiales, porque sí habló cosas celestiales, pero ¿quién entendió? Ninguno. Él lo que les habló que fueron cosas terrenales. Entonces dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Aquí se va a meter ya a las celestiales él, ¿verdad? O sea, yo les he hablado de las cosas terrenales, lo que hago, los milagros, todo eso, les doy pan, todo eso son cosas terrenales. Si les hablo de las celestiales, muy bien. Entonces dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Fíjese de quién está hablando aquí. Él va a dar testimonio, pero de Jesucristo hombre. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ve que él ya ve hecha toda la obra, ¿verdad? ¿Quién fue el que subió al cielo?
Pues Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque había descendido. ¿Cuándo descendió? Pues cuando se integra el Espíritu de Dios en Jesucristo hombre. Entonces, en eso bajó, subió. ¿Y quién es el que está sentado en los lugares celestiales? Jesucristo hombre. ¿De quién está hablando aquí Jesús? Parecía que era cosas de él, pero ya va a ver, adelantito vamos a darnos cuenta de algo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Que el Hijo de quién? Del hombre sea levantado. Porque todo aquel que en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, aquí claramente podemos ver dos doctrinas, ¿sí? Dos doctrinas. Y él dice que él le tocó dar las cosas terrenales. Eso quiere decir que nosotros ahora entendemos a Jesús de Nazaret en las celestiales porque entendemos las celestiales. Pero en ese tiempo nadie le iba a entender, nadie. Porque lo que él le tocó dar eran las cosas, ¿qué? Terrenales. ¿Cómo creeréis si os diera las celestiales? Las cosas celestiales serían dadas por Jesucristo hombre, que es la segunda manifestación de Jesucristo. Muy bien. En Jesucristo hombre bajó del cielo y luego subió a los lugares celestiales y nos sentó a nosotros juntamente con él y nos dio vida eterna. Dos preguntas aquí que quiero hacerles. Una es, ¿vino el Hijo del Hombre o no vino el Hijo del Hombre? Sí, muy bien. Número dos, ¿predicó el Hijo del Hombre 40 años o no predicó el Hijo del Hombre? Sí, entonces ese testimonio ¿es verdadero o no es verdadero? Claro, es el testimonio, pero es que todos creyeron que Jesús estaba hablando de él. Y ya en la siguiente cita va a entender que no está hablando de él, él está hablando de otra persona. ¿Por qué? Porque dice que él no puede dar testimonio de sí mismo. Pero eso ya viene. Pero se lo hago porque uno puede decir, pero ahí no se sabe ni de quién está hablando. No, está hablando clarísimo. El Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? La segunda venida de Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces ahí sí que no hay para dónde, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a Juan, capítulo 6. Juan en el capítulo 6, verso 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjese, Jesús aquí nuevamente está narrando el proceso del Hijo del Hombre. Y él mismo está explicando la misión de Jesucristo hombre, que era el mismo Cristo en un hombre, ya que Jesús no era hombre, Jesús era Dios. Jesús de Nazaret nació por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿de qué hombre vino? No vino de un hombre alguno. Dios usó el vientre para poner ahí, ¿qué? Un espíritu. Entonces Jesús de Nazaret no era hombre, era Dios mismo. Entonces, era Dios en semejanza de carne de pecado,
pero el Hijo del Hombre era carne de pecado. Entonces, el Hijo del Hombre venía en plena manifestación de carne de pecado. Entonces, fíjese, ¿cuáles iban a ser las manifestaciones? Lo que Jesús está hablando aquí es cuáles iban a ser las manifestaciones de Jesucristo hombre. Entonces, 1, Él era el pan de vida. Cuando se le habla de pan, ¿qué entiende usted por pan de vida? Alimento, sí. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de las cosas terrenales o de las celestiales? Entonces, el pan de vida, dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué era? No era pan físico. Ustedes me siguen porque yo les doy pan, pero no era el pan físico aquí. Yo les dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el que me come, ese tiene vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De un conocimiento, porque ¿qué es lo que alimenta? El conocimiento, el alimento. Entonces está hablando de un alimento que no era físico, sino espiritual, el pan de vida. Por eso que, miren, los religiosos se metieron una perdida, por eso hicieron el panito y el vino. Porque cuando él dijo, yo soy el pan de vida, entonces lo quisieron comer. ¿Por qué? Porque entendían las cosas terrenales, no las celestiales. Aquí lo que está hablando es, yo soy el pan de vida. Muy bien, porque es el mismo Cristo en dos manifestaciones. Yo me voy a dar por ustedes y ustedes van a comer. ¿Pero qué íbamos a comer? Un alimento que trajo Jesucristo hombre, que se llamaba evangelio. Eso era lo que nosotros íbamos a comer. Muy bien. Número 2. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Quiere decir que ese Hijo iba a venir y iba a comenzar a dar una predicación por la que se pudiera creer en Él. Si no, ¿cómo va a creer usted en alguien que no le predica? Para creer tiene que haber una palabra. ¿Sí o no? Muy bien. Y Él nos resucitaría para vida eterna. O sea, cuando habla de resucitar, es lo mismo que transformar para vida eterna. Entonces, esas eran las manifestaciones de Jesucristo hombre. Él era el pan de vida, Él iba a predicar el evangelio y Él nos iba a dar vida eterna. Esa era la manifestación de Jesucristo hombre. Muy bien, Juan capítulo 5, verso 19 al 27, dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Oiga, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, fíjate, en principio, vemos ahí que el Hijo tenía una limitación. ¿Sí? ¿Tenía Jesús de Nazaret, alguna limitación? No, Entonces no está hablando de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret paraba el agua y se paraba el agua, las olas y se paraba, caminaba sobre ellas, hacía pan. O sea, ¿qué limitación tenía Jesús de Nazaret? Ninguna. Pero dice que tenía una limitación. ¿Qué limitación tenía? Que no iba a poder hacer milagros. ¿Qué era lo que le preguntaban a Jesucristo hombre cuando Él aparecía? ¿Y usted por qué no hace milagros? ¿Por qué? Porque estaba limitado. ¿Por qué? Porque era un hombre de carne. Jesús de Nazaret era Dios. Sí, pero José Luis también era Dios. Sí, pero en información. Entonces Él cambiaba la ignorancia en sabiduría. Cambiaba la ignorancia en poder. Pero Él no hacía milagros. ¿Por qué? Por la limitación de la carne, por la limitación humana. ¿Estamos ahí? Muy bien, verso 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras
que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces fíjese, aquí Jesús de Nazaret está hablando de su segunda venida, la segunda venida de Jesucristo, o sea, la manifestación del Hijo del Hombre. Y entonces, en principio vemos lo que les decía, la limitación de esa venida, de esa segunda venida. Su poder era limitado. ¿Limitado a qué? Limitado a un conocimiento. Él tenía que centrarse ¿en qué? En el conocimiento. En eso se tenía que centrar él, en el conocimiento. Muy bien. Era un Dios en información. Este Hijo haría lo siguiente según el testimonio de Jesús de Nazaret. Número 1, tenía poder para levantar a los muertos y darles vida. ¿Mediante qué? Mediante una predicación. 2, el juicio vino mediante el Hijo. El que creyera en él, el juicio del Hijo, creía en el Padre y lo honraría. Quiere decir que la segunda manifestación, ¿quién dijo que traía el juicio? ¿No dijo Jesucristo, hombre, que él traía el juicio? El juicio, la división, la separación del espíritu y carne, ¿no la traía él? ¿Está clarito o no? Entonces, un juicio es un evangelio que te separa, que te parte en dos. Separa el espíritu del alma, los tuétanos, los huesos, todo eso era lo que él venía a hacer, a dar un juicio de vida eterna al que creyera y de condenación al que no creyera. Muy bien. Entonces, número 3, el que oyere la palabra del Hijo, el evangelio, y la creyere, tendría vida eterna. Y 4, terminaría la condenación y pasaría de muerte a vida. Entonces, yo le pregunto a usted hoy, si usted puede dar testimonio de que eso hizo Jesucristo hombre. Lo dio Jesús, pero hoy lo está dando usted. Eso es lo interesantísimo. Él lo dio en profecía, no había pasado. Ahora ya pasó. Y ahora usted tiene que decidir si eso era Él, porque si no, no ha venido. Si Él no hizo eso, no ha venido. La segunda venida de Jesucristo no se ha manifestado y entonces los religiosos tienen razón y están esperando la segunda manifestación o la segunda venida de Cristo. O usted se levanta y dice, eso ya ocurrió, eso fue en Jesucristo hombre, yo estoy transformado y tengo vida eterna. Qué rico es. Por eso es que esto es importantísimo. Porque ¿acaso los que creen en José Luis de Jesús pueden decir esto que yo les dije ahorita? Yo estoy transformado y tengo vida eterna. Ellos no lo pueden decir porque no creyeron. Nosotros creemos en José Luis, sí, en José Luis creen, pero no en Jesucristo hombre. Porque si creen en Jesucristo hombre,
Ellos están disfrutando ya la herencia, transformados en otra gloria. El juicio pasó. Hemos sido declarados justos delante del Dios vivo. Qué lindo, ¿verdad? Muy bien. Juan 5, 30 al 39. Y aquí donde Jesús va a decir que Él no puede dar testimonio para Él. Y entonces, si no puede dar testimonio para Él, ¿para quién lo va a dar? O sea, que no está hablando de Él. Oiga, pues, es que esto tiene, aquí hay carnita para comer, pero no carne de esa del mundo, ¿verdad? Sino alimento. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿ese es verdad? Sí. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio, oiga, acerca de mí mismo, mi testimonio no es. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús de Nazaret si Él no puede dar testimonio de sí mismo? ¿De quién está hablando? De Jesucristo hombre, que es la segunda manifestación. Se lo voy a volver a leer porque lo miro serio, pero oiga lo que dice aquí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es. Entonces no está hablando de Él. En todo lo que hemos visto no está hablando de Él, porque ahí está hablando de sí mismo supuestamente. Muy bien. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. ¿Quién fue el que dio testimonio de lo que Él habló? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre cuando vino dio testimonio de Él. Así como Él dio testimonio en profecía de Jesucristo hombre. Entonces, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea que Juan dio testimonio que era él, pero él dijo, yo no recibo testimonio de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no. Está hablando de otro, Él no está hablando de Él, está hablando de otro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el testimonio de Jesús era básico para el fundamento de la transformación. Sin ese testimonio de Jesús, nosotros ¿cómo podríamos decirle al mundo hoy que nosotros estamos transformados? Que Jesucristo, hombre, en su segunda venida murió y nos llevó a vida eterna. No podríamos. Entonces, usted tiene que entender que son dos manifestaciones de un solo Cristo. Cristo es uno y Cristo es Dios. Cristo en Jesús, Jesucristo, Dios, y Cristo en José Luis, Jesucristo, hombre. Así de, por eso, todo aquel que no crea que nosotros entramos a la vida eterna por Jesucristo, hombre, anda bateando. Porque no fue la primera manifestación el que lo entró a la vida eterna, al reino de Dios, sino fue José Luis de Jesús, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar. Quiere decir que el que tiene carne y sangre no está en el Padre, no está en el reino, no está en la herencia.
ni la conoce, ni la tiene, no sabe esto que nosotros estamos hablando. ¿A usted le parece fácil esto? No, pero esto no lo conoce nadie. Bueno, la primera manifestación fue en semejanza de carne de pecado, en semejanza, o sea, se parecía. ¿Por qué? Porque él está poniendo, por ejemplo, los judíos miraron a Jesús o no lo miraron, ¿sí? Entonces, ¿tenía apariencia parecida a los demás? Sí. Entonces, era semejante a la carne de pecado. Sin embargo, José Luis no era semejante, era carne de pecado. ¿Por qué? Porque Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, él y todos nosotros, ¿qué teníamos? El pecado en la carne. Muy bien. Primera carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, diga, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? ¿Cuántos dioses hay? Quiere decir que Jesús de Nazaret era el mismo Dios que se puso un trajecito, pero como no tenía pecado, no tenía carne, era el mismo Dios. Y entonces aquí dice, ahora está preguntando, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es Jesucristo hombre? El Hijo. Cuando Dios habla del Hijo, está hablando de Jesucristo hombre, no de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret no era el Hijo, Jesús era Dios. Era Cristo en una naturaleza no carnal, sino humana, o sea, un cuerpo humano, que es como en la posición que nosotros tenemos ahorita. Usted tiene un cuerpo, no tiene un cuerpo, pero no tiene carne. Entonces, ¿usted qué es? Es un Dios. ¿Cómo es? Igual que Jesús. No que Jesucristo hombre. Era igual que Jesucristo hombre. Pero él al circuncidarse, lo circuncida a usted, le quita la carne y entonces usted ¿en qué se convierte? En un cuerpo con un espíritu que es Dios. ¿Está aquí? Entonces, esas son las dos diferencias, las dos manifestaciones. Entonces, vamos a seguir leyendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando Jesucristo hombre estuvo con nosotros, ¿quién era el mediador? Solo Él, nadie más podía ser mediador, nadie. Dice, el cual, y esto es lo importante, sí, Jesucristo hombre no era el mediador, dirán los que están con Él, es el mediador. Te tengo malas noticias. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy usted está dando testimonio de que Él, Jesucristo hombre, era el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí o no? Y que solo había un mediador y solo había un Dios, ¿sí o no? Jesucristo hombre, pero Él se dio, o sea, dio su vida. ¿Por qué? Por nosotros. Por lo tanto, no puede usted decir que el mediador sigue siendo Jesucristo hombre, porque ya no está. El que está es Cristo, sentado en los lugares celestiales, y con Él estamos nosotros sentados. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Eso es. ¿Aquí conmigo? Pero eso no le quita, sin Él nadie tiene vida eterna. O sea, el que tiene que creer primero en Él. Porque en Jesús todos creen. Pero para la vida eterna tienen que creer primero en Él.
¿Cómo? No me pregunte. Este es problema de Dios. Juan, y con esta terminamos, Juan 17. Juan 17, verso del 1 al 3. Fíjese, la ventaja de nosotros es que succionamos, devoramos, nos arraigamos en el conocimiento que él tenía, que era lo importante. Los demás se arraigaron en su naturaleza humana. Este es el problema, eso es todo. Nosotros agarramos la mejor parte, ¿sí? La vida eterna. Ahora, oiga, pues, entonces vamos a concluir con esto. Estando estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Oiga, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero entonces la vida eterna no son carros, casas, sueldos, puntos, no. Pero entonces la vida eterna no es estar bien aquí chilero. ¿Qué dice aquí? La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre. ¿Sí? ¿Usted conoció al Padre o no? Fíjese, yo le acabo de decir que Jesús de Nazaret no era el Hijo. ¿Por qué? Porque Él era Dios mismo. Él era el Padre. ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret a Tomás? El que me ha visto a mí, a Felipe, perdón, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a qué? Entonces, mire, yo no sé si a mí se me abrió el entendimiento ahorita o estamos en la misma sintonía. Aquí dice que hay un solo Dios, ¿sí? Y era un solo Padre. Y solo un hijo, no dice dos hijos. Un solo hijo, por lo tanto, el Hijo era Jesucristo hombre. ¿Y el Padre quién era? Pues Dios, Jesús de Nazaret. ¿Está clarito? Por lo tanto, cuando aquí está hablando del Hijo, está hablando de la segunda manifestación de Jesucristo, que es el Hijo como mediador aquí en la tierra. ¿Y cuál era la misión? Llevarte a vida eterna. ¿Y cuál era la vida eterna? Eso mismo, que te conozcan a ti, oh Padre. Entonces usted puede decir hoy que lo conoce. ¿No es Jesús, pues, de Nazaret? Ese es el Padre. ¿Y el Hijo? Pues es Jesucristo hombre. Oiga, leámoslo otra vez. Y esta es la vida eterna. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos mira usted ahí? 3. No, solo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has. O sea, tú viniste la primera vez, hiciste todas las maravillas, hiciste un sacrificio, quitaste el pecado y después te entraste en un hombre de carne y huesos, con mente carnal, llamado Jesucristo hombre. O sea, Luis de Jesús Miranda, llamado Jesucristo hombre, que era la segunda manifestación, y con él hiciste darnos el juicio, la enseñanza y la vida eterna. Y hoy te conocemos a ti y al que enviaste. Eso es todo. ¿Ah? Conocer al único Dios verdadero y al que tú has enviado. ¿Ya lo conoce usted? ¿Qué más quiere? No, pero yo quiero seguir en él. No, aquí no dice eso.
Aquí dice que conozcan al único y Dios verdadero y al que Él envió. Eso es todo, conocerlo. ¿Ya lo conoció? Usted tiene vida eterna. Oficialmente lo declaramos en la vida eterna. Yo declaro que usted y yo tenemos vida eterna. Por esta enseñanza de hoy. Estamos dando testimonio de que todo lo que hizo Jesucristo hombre fue verdadero, que solo Él era el mediador y ese mediador dio su vida para entrarnos a nosotros a la vida eterna. Hoy te conocemos y conocemos al que te has enviado. Así es, Dios, es que este es el consejo para hoy. Declaro ahí que fue de beneficio para usted y será de beneficio para los que nos oirán, porque eso es lo más importante. Nosotros estamos ya donde tenemos que estar. Ahora, todos los demás no hay otro camino, solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Entonces, y usted se podrá reír, ¿y qué va a pasar con todos? A mí no me importa qué va a pasar con todos. A mí lo que me importa es entender el privilegio que tengo de ser un escogido para esa vida eterna. Y por eso es que estoy disfrutando mi herencia, reinando, porque he entrado a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén que bajó del cielo, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y eso es la vida eterna. Démosle un aplauso. Vamos a ir al consejo entonces para la siembra hoy. Sencillo está. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 9 al 11. Y lo vamos a ver como siempre desde un punto espiritual, ¿verdad? Y ahí lo vamos a entender clarito. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y esto es lo importante. Eso es lo que vino a hacer Pablo, sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces el corte de la siembra va en ese aspecto. ¿A quién se le dio el Evangelio para los gentiles? A Pablo. ¿Sí? Y Pablo, fíjese que él, para no desvirtuar el Evangelio, él quiso que la gente no le sembrara. Como todo gente buenito, ¿verdad? No, a mí no me dé nada, hermano, tranquilo, yo no necesito, no quiero nada, ¿verdad? Así dice Pablo, ¿eh? Yo para eso trabajo. ¿Ha oído alguien puede decir, va? Yo para eso trabajo. Yo con mis manos voy a llevar el Evangelio. Él creyó que eso se podía hacer, pero es que nosotros no nos podemos salir de lo que Dios ha decretado. Usted se puede salir del decreto de Dios. ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Saliéndose del decreto. Entonces lo enfermó, lo llevó. Se recuerda cuando los Gálatas lo recibieron, porque iba enfermo, ya no miraba. Y él hacía casas de campaña, ¿cómo las iba a hacer? Entonces, ¿para qué fue eso? Para mostrarle que aquí no es como yo quiera, sino es como Él quiere. ¿Y cómo quiere Él? Que la iglesia siembre para llevar su evangelio. Y en base a esa siembra, así es
prosperado. Entonces, ¿con el Dios vivo va a cambiar? No va a cambiar, es lo mismo. Ahora nosotros ya no tenemos, ya no sacamos a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque eso ya lo sacó Pablo. Ya Jesucristo hombre lo explicó. No, ahora nosotros sacamos a luz la vida eterna, que es conocimiento del Dios vivo. Entonces, si yo vuelvo a hacer lo que hace Pablo, ¿saben qué, dioses? Yo ya no quiero que usted siembre, porque yo con mis manos voy a trabajar y entonces voy a poner para llevar a cabo esta misión. ¿Qué me va a decir Dios? Ahorita te voy a enfermar otra vez, así como enfermé a Pablo de los ojos, para que no hagas por necedad. No. Aquí Él lleva las cosas y nosotros se nos da suficiente y mucho más para que nosotros sembremos y llevemos a cabo el plan de Dios. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento.